Bienvenidas, criaturas analíticas, a un nuevo programa de civilización y geopolítica, aquí desde Cartagena de Indias. ¿Están realmente los medios, tanto mainstream, tanto los medios de las corporaciones periodísticas, la mass media convencional, como los presuntos alternativos y los presuntos medios y personajillos y personajes y personajotes de las redes realmente comunicando la realidad en este momento, o nos está separando de la realidad y inconveniente de lo que se está abordando ahora por diversos intereses exteriores, interiores, propios? Vamos a ver. ¿Cómo es que en este momento parece importar más algún tipo de geopolítica, el tratar de subrayar absurdas importancias como la reunión de China con fórmulas patéticamente anticuadas como un desfile militar, una cosa tremenda, grotesca, queriendo asombrarse, que Estados Unidos está temblando, ¿no? Junto a otros problemas, incluso a nivel internacional, cuando no se está poniendo el foco en algo fundamental, en que haya una política real que no la está viendo ni siquiera de cara a nuestros socios europeos, tanto en la política fiscal, que está absolutamente delirante, como de construcción de lo que es la política de inmigración, que es un auténtico suicidio, en la que sigue habiendo, parece, un difícilmente cuestionamiento, y además de, no digamos, la política que realmente importaría a los españoles y a los europeos occidentales en general, que es qué pasa con la política monetaria, qué pasa con nuestras finanzas, qué está ocurriendo, por qué se nos está tapando de esa forma, o ocultando, o tratando de vendernos hasta los presuntos, la presunta disidencia, más bien controlada, diciendo estupideces geopolíticas, ya sea prorrusas o antirrusas, ya sea sobre todo pro Unión Europea, como alternativas a no sé qué, o pro-chinas, que esas son fantástico. ¿Qué esfuerzo están haciendo algunos por tratar de resucitar cierto interés o que se perciba cierta potencia en China o tal, o tratar de enfrentarnos o de que nos parezca un peligro el horroroso régimen presunto de Trump, ¿no? Y sobre todo cuestionando a punto de cambiar por diferentes razones, lo de Venezuela, etcétera. Qué curioso que nuestro auténtico interés, por ejemplo, en el caso de España, que sería obviamente el control real de las finanzas, el control real del Estado, la situación fiscal, la situación de libertades, la situación obviamente de libertad política, el sistema, cómo se está corrompiendo y destruyendo, y cómo está destruyéndose la posibilidad, los riesgos que tiene mantener esa política suicida de inmigración, y obviamente nuestro interés inmediato estratégico en África y nuestro interés precisamente por la proyección empresarial sobre principalmente Hispanoamérica, que es la realidad, y al menos entrar en el juego, en tratar del pulso que se puede hacer todavía dentro de la Unión Europea. No, en todo eso estamos en un juego absurdo, loco, tanto por una parte ideológico, de políticas LGTBZ, como de las agendas ideológicas, como de los temas sobre todo de inmigración en realidad desde el lado ideológico, como qué está pasando en Europa con respecto a que nos está dominando, nos estamos dejando dominar por unos por Estados Unidos, otros que sí, qué pasa con por qué no se ataca o se controla a Rusia, por qué no se hace todo lo contrario y nos aliamos con los chinos y con los rusos. Cosas absurdas. Realmente esto es curioso
que se trata de quitar la atención a cosas esenciales. Voy a hacer un claro paralelismo con algo que he tenido referencia, que voy a profundizar en ello con nuevos datos, que es el del imperio, lo que es el imperium propio español con respecto al europeo. Es Fernando III el Santo, en 234, una de las últimas veces que formalmente lo tratará de hacer cuando conquista Sevilla, y se considera que ha terminado la reconquista en España en 1247, después de conquistar Córdoba y después Sevilla, y habiendo atado el resto de la conquista de España con Jaime I en el Tratado de Almizra, ¿no? Jaime I se contenta con llegar hasta Alicante y deja Murcia, casi como dote, deja Murcia para la ocupación con el príncipe Alfonso, después Alfonso X el Sabio, para que se case con su hija. Hay una clara voluntad, y en ese 1234, un poco antes de que Jaime I entrara en Valencia, ya está solicitando el imperium, el recuperar lo que no sé si creo que era su abuelo, o su bisabuelo, Alfonso VII, coronado emperador, no solamente proclamado emperador, como sí que lo hizo Alfonso VI, Alfonso VII, el Imperium Totus Hispaniae, importantísimo. Bien, tanto Gregorio IX como después Inocencio IV le darán un corte de mangas enorme y no querrán disgustarse con el Sacro Imperio. Esa es la realidad. Sí, Sacro Imperio, que en realidad recupera con Carlomagno en el 800 el Imperium que toda la cristiandad en esos momentos reconocía al emperador de Constantinopla como único emperador romano. Eso significa que en realidad todo el relato de que el Imperio Romano cae en 476 es un relato para justificar el Sacro Imperio de después. No, en realidad el poder del imperio, la institucionalidad del imperio romano se pierde en el 751, cuando los lombardos entran en Roma y rompen su vínculo no de sumisión, sino de vasallaje, aunque sea institucional, con el emperador de Constantinopla, que era el emperador romano, no como decimos nosotros bizantino, ¿no? Esa manía estúpida de los académicos de querer nombrar la historia como les da la gana, ¿no? Y no como ocurrió, en términos realistas, objetivos. Bueno, pues, ¿por qué estoy haciendo esta referencia? Estoy haciendo esta referencia porque el imperium que los godos habían conseguido directamente de Roma, de la Roma original, en su última etapa cristiana, obviamente, católica, se habían separado pocos años antes de que Odoacro, rey de los Érulos, depusiera oficialmente a Rómulo Augustulo en el 476 para reconocer al emperador, para decir, ¿para qué queremos esta figura caradura que está haciendo de emperador cuando no es ningún emperador? Yo soy la figura en Italia, en Roma. Me declaro rey de Roma y vasallo del emperador. Y el Imperio Romano sigue institucionalmente instalado. Esto los godos lo habían hecho ya antes para Hispania. Se corona el rey Ataulfo II, se corona se corona en Barcelona en el 413. Después trata de independizarse de Roma, hasta el 467 en lo que lo hace. Pero realmente, como sabemos, en el 580 es cuando 589, el Tercer Concilio de Toledo, esa unificación completa, ese fin de la segregación entre germanos e hispano-romanos, que crea realmente de una forma ya efectiva el sujeto político, la nación de España, unificada, tanto en la que los godos, que son los que gobiernan, acogen definitivamente, principalmente la ley, aunque algunas figuras de organización germanas, pero principalmente la ley romana, de los hispano-romanos, la lex judiciorum, ¿no? Lo que es el breviario de Alarico, etc. Esto es importante decir porque a partir de este momento, en cuanto al 751 que he nombrado, se acaba
oficialmente la institucionalidad de la zona occidental, aprovecha los señores francos para intentar construir con el papado, que está un poquito envidioso, obviamente, porque todavía no ha ocurrido el primer cisma occidental. No ha ocurrido el primer cisma, entonces todavía se supone que está unida la Iglesia, ¿no? Aunque en realidad se estaba separando cada vez más. El Papa de Roma se sabe que está en una ciudad fracasada y en realidad la capital es Constantinopla, entonces no le hace ninguna gracia. Entonces va construyendo una idea que finalmente acaba convirtiéndose en realidad institucional en el año 800, en la que coronación de Carlomagno y resucitar ese título cuando estaba dividido el imperio de Roma Occidental. Para eso se crea ese. Entonces, en el año 1234 no le apetecía nada ya, bastante desarrollado el Sacro Imperio Germánico, en su etapa germánica, a los papas, Gregorio IX, Inocencio IV, quitar esa idea. Pero esa idea era una idea que quería mantener Fernando III, ahora explicaré por qué tiene que ver con lo que está ocurriendo ahora. Tiene que ver para mantener lo que en el setenario, lo que era el legado de sus leyes, casi una constitución, que su hijo Alfonso X publicará y que después reformará y propondrá lo que es las 7 partidas, pero primero publicará las de su padre, el setenario, que en la ley 10 explica claramente en la que hay que constituir, como Alfonso VII dice expresamente, no hay que dejar de luchar por el imperator totus Hispaniae. Tenemos nuestro propio imperium, tenemos nuestra propia soberanía anterior y al mismo nivel que el Sacro Imperio supuesto germánico romano, porque nosotros también es un imperio romano hispánico. Es nuestra propia soberanía y nuestra propia. No están por encima de nadie, de nosotros no hay nadie, ¿sí? Nadie, salvo Dios, obviamente, el Papa como su tal, ¿no? Entonces, además hace alusión al fecho del Allende. Entonces, imaginaos, el fecho de Allende el mar, se entiende, ¿qué es? En este caso, África. África, obviamente, porque no se sabe ni que exista América, pero está el hecho de primero tener un imperium propio con soberano completo y negociar con los del norte de África o incluso conquistar para tener una proyección, influencia y conquista realmente. El propio Fernando III, una vez que se conquista Córdoba y Sevilla, cree que ha conquistado ya, cree que imaginaos, por enésima vez, la primera vez os acordáis que lo hemos comentado, fue Alfonso VI en 1085 cuando ocupa Toledo y somete a todos los reinos, incluso moros, a su vasallaje, contestado por toda la ola de los chicos de turbantes negros, ¿no? Que siempre aparecen, en este caso en aquel caso con el nombre de almorávides, pero en esta ocasión realmente solo quedaba Granada y somete a vasallaje Granada. Luego, formalmente, en una primera formalidad, la reconquista había terminado. De hecho, históricamente se llama periodo de gran reconquista del siglo XIII, desde las Navas de Tolosa a la conquista de Sevilla. Y solo queda Granada, que se somete en vasallaje. Bien. Hasta, como siempre, los chicos de los turbantes negros se harán con ello, pegarán 2 patadas y habrá que conquistarlo por los reyes católicos, que lo aprovecharán para revivir. Además, en ese fecho de Allende y del Imperium se añade lo que es la idea de la refundación de España, que su hijo Alfonso X repetirá en la historia de España, la primera historia de España. Ya San Isidoro de Sevilla, en tiempo de los godos, había hecho una historia general, pero ya con el nombre Historia de España la hace Alfonso X, Alfonso X el Sabio, 20 o 30 años después de morir su padre, en el que se enuncia la reintegratio Hispania, ¿sí? Que recogerán los reyes católicos en el programa de Isabel la Católica de guerra civil contra la Liga Nobiliar, que no quiere evidentemente eso, ¿sí? Y que por eso se aliará con Portugal. Entonces, en toda esta política vemos que hay un esfuerzo de pronto en el que Alfonso X comete el gigantesco error, que después se irá repitiendo, de, bueno, vamos a dejar, como no nos vamos a enfrentar, no vamos a presionar, vamos a entrar en el fecho del imperium, es decir, por su mamá, que es Isabel, bueno,
Isabel de Suabia, me parece que es, o Violante de Suabia, Isabel de Suabia, bueno, de la casa de Suabia, y además ellos ya eran de la casa Borgoña, con raíces también en Europa. En ese caso trata de luchar por el título de emperador, es decir, de hacer una política europeísta, centralista europeísta. Abandona la política de control de África, que era realmente lo que le interesaba a España, y de reforzar, de hecho hacen que se case con la hija de Jaime I, de empezar a reforzar lazos con Aragón en vías de la unificación final. ¿Sí? Este hecho que además habla Alfonso X tanto en la ley del setenario, en las leyes del setenario, como después en su propia historia de España, bueno, no era tiempo de facerlo, no era tiempo de lo facer, ¿no? Y desvía la atención. Algo que desgraciadamente ocurrirá al siglo siguiente, llamado siglo de diferenciación peninsular, en la cual incluso entrarán en guerra la guerra de los Pedros, Aragón y Castilla, y que no aclarará otra vez, gracias a la Casa Trastamara, que era una desviación de la Casa Borgoña, que en una guerra civil acaba tomando el poder, y que en 1412, acordaros, el compromiso de Caspe, gracias a San Vicente Ferrer, que recupera esa idea de, chicos, que estos inventos de los reinos son inventos solo, coyunturales, no son naciones. La nación es España, hay que unificarse. Y entra la Casa Trastamara en Aragón por el compromiso de Caspe. Y se inicia eso que, a partir de la guerra civil que lleva al trono los reyes católicos, en ambas partes, tanto en Aragón como en Castilla, recuperará eso, aunque no, ya esa situación consideran recupera el fecho de Allende, es decir, la proyección, primero la unificación interna y la proyección hacia el exterior en clara geoestrategia, dentro de su geopolítica, pero ya tratan de unirse, de acercarse al Sacro Imperio, porque tienen ya una visión, empiezan a tener una visión global, en la que mejor unirse a la idea del Sacro Imperio, del Imperio Universal, que luego su nieto Carlos logrará. Con todos estos datos, lo que vemos fue cómo, desgraciadamente, Alfonso X, el sabio, apartará durante siglos la idea, desviará la atención para tratar de entrar en el juego europeo del momento. Algo que nos costará bastante. Algo que se repetirá algunos siglos más tarde. En este momento, nuestros intereses, evidentemente, primero es interno, de cómo explicar, cómo no reconocer el fracaso del sistema de la Constitución del 78, que no se respeta, acaba de entrar el Poder Judicial absurdamente, en su año judicial, con un fiscal general que está a punto de entrar en la cárcel o por ser procesado, y con un rey que no hace absolutamente nada, teniendo poder de moderación según la Constitución. En fin, quiero que tengáis estos criterios para ver que realmente los medios y las formas de comunicación están alejando de los intereses reales de España en absurdas y además creencias falsas a nivel internacional y nacional. Bueno, con estos criterios interesantes os dejo hasta la próxima.